Te vamos a mostrar los productos de supervivencia más impresionantes que podrían salvar tu vida y que son muy virales en TikTok. Tenemos este producto de aquí que literalmente nos podría permitir tomar agua con caca. ¿Qué? Tenemos aquí una ración de comida militar del ejército japonés. En este video vamos a ver qué es lo que traen y qué es lo que comen los militares. Adentro de esta caja hay un producto que podría salvar tu vida. Esta cosa nos permitirá cocinar cualquier animal que atrapemos en la selva. Esta máquina para hacer palomitas de maíz podría salvarte en una situación de peligro. Vamos a comenzar viendo de las cosas menos épicas a las más épicas. Así que mientras transcurra este video va a estar cada vez mejor. Vean esto, tengo por aquí unos tapones de oído y lo voy a estripar así para ponérmelo porque estamos a punto de hacer algo que va a ser muy aturdidor. Yo te recomendaría que le bajes el volumen a tu video. Esto que tengo aquí es un silbato de supervivencia y su sonido llega hasta 60 kilómetros de distancia. Cuando los silbatos normales se mojan dejan de sonar, pero con este no pasa eso. Creo que deberíamos poner a los perros para otro sitio para no aturdirlos. ¿Saben? Los perros pueden escuchar muchísimo más que los humanos, así que esto podría ser muy estresante para ellos. Ya los perros están guardados, ahora sí podemos utilizar esto, pero también deberíamos cerrar aquí, no queremos molestar a los vecinos. Cuando quieras, Joel. ¡No! ¡Dios! Eso sonó demasiado duro, amigo. Estoy impresionado con esto. Definitivamente podría salvar tu vida. Si estás en una situación de riesgo donde no te consiguen en el bosque, esto podría ayudar a ser ubicado. En esta caja que tengo aquí hay una máquina que puede preparar palomitas de maíz. ¡Tiene enchufe! ¿Cómo vas a conectar esto en la selva? ¿Qué es esto? En la tienda nos dijeron claramente que esto era un artefacto de supervivencia. Digamos que conectamos esto a nuestro árbol más cercano y mágicamente funciona. Ok, la voy a encender. Creo que le tiene un poco de miedo. Esta máquina funciona expulsando aire caliente y con ese aire cocina el maíz que se transforma en palomita. Es por eso que ni siquiera necesita aceite. Así que son palomitas de maíz muy saludables. ¡Mira! ¡Oh! Se están haciendo las palomitas. Mani está impresionada. Bruno. ¡Se volvió loca la máquina! Bruno! ¡No se apaga! ¡No se apaga esta vaina! Bruno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Bruno! ¡Está echando humo! ¡Está echando humo! Bruno, desconecta. ¡Loco! ¡Se prende el fuego! ¡Prende el fuego! ¿Qué le pasó a la máquina? Bro, ¿qué le pasó? Empezó a echar humo y después empezó a echar un montón de fuego por dentro. Hemos probado muchas cosas malas, pero esta estuvo terrible. En esa tienda nos estafaron doble. Número 1, nos dijeron que era una máquina de supervivencia y esa cosa no es de supervivencia. No es de supervivencia. Y número 2, es una basura de producto. Antes de que la máquina muriera pudo hacer este poco de palomitas, así que vamos a hacer una receta de palomitas. Son las palomitas con chocolate. ¿Sabías que cuando presionas el botón de me gusta es como si dijeras gracias por entretenerme? Las personas educadas dan las gracias, así que presiona el botón de me gusta ya. Es broma, solo bromeo, pero en serio sí me haría muy feliz si consideras presionar el botón de me gusta. Deliciosas. Tengo en mis manos un paquete de comida militar del ejército japonés. No sabemos cómo comen en el ejército japonés. Esta cosa fue súper complicada de conseguirla, pero por fin lo logramos. Vamos a abrir este paquete, pero para abrirlo voy a utilizar esta tarjeta. Y seguramente te estás preguntando, ¿cómo vas a abrir eso con una tarjeta? Bueno, resulta que esta tarjeta tiene una función muy peculiar. No es solo algo que cabe muy bien en tu billetera por tener forma de tarjeta, sino que también es un cuchillo. Listo, abramos el paquete de comida militar japonesa. Ya quiero saber qué trae aquí adentro. ¡Wow! Trae muchas cosas aquí adentro. Voy a ir sacando una por una y vamos a ver de qué se trata cada una. Ok, vean esto que sacamos. Tiene algo duro dentro, vamos a abrirlo. Vean lo que trae adentro, son unas galletas. Huelen bien. A pesar de que esto pasa muchísimo tiempo guardado, se conserva muy bien. Voy a sacar alguna otra cosa de aquí. Ok, adentro tiene algo viscoso, parece como un gel. No sé si lo sabías, pero Javier tiene un canal de YouTube, se llama Señor Papá. Sube videos súper entretenidos y curiosos ahí todos los días. Así que te voy a dejar el link aquí en la descripción. Huele bien. Creo que es comestible. Es jalea y está muy rica. Si me preguntan, esto sabe como a fresa, pero no es fresa. Estoy seguro de que no lo es. Lo que sí les puedo decir es que está muy rico y dulcito. ¿Qué tal sabe?
Está buenísimo. Loco, estos militares japoneses saben cómo comer. Vamos a seguir sacando cosas de aquí. Lo siguiente que tenemos es este paquete de acá. Vamos a abrirlo. Wow, vean esto, son unos fideos. Y también trae este sobrecito de acá, que supongo que será para darle sabor a esto. Ya lo vamos a cocinar. Esto va a ser parte de nuestra cena. Trae aquí este sobre. Vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Oh, wow. Trae algunas verduras y huele a pescado. Creo que es algún tipo de pescado japonés. La verdad huele muy bien, huele delicioso. Ok, creo que esto va a ser un excelente acompañante de nuestra comida. Esto es un sobrecito, vamos a ver lo que es. Trae dentro una especie de polvo. Wow, ¿qué será esto? Es café, es café. A ver, parece que hay otra cosa aquí adentro. Trae varias cosas adentro. Loco, miren esto. Son caramelos japoneses. Vamos a probarlos a ver qué tal. Oh, están muy ricos. Trae un cubierto y esta cosa que es como una especie de pastilla. Vamos a averiguar qué es esta pastilla. Loco, ya creo que sé lo que es. Vamos a echarle un poquito de agua para que vean de qué se trata esto. Miro. Wow, está creciendo. Era una servilleta empacada de una forma increíble. Llegó el momento más delicioso. Vamos a intentar preparar este ramen y vamos a probar este pescado que huele delicioso. Para esto vamos a utilizar este artefacto que tengo por acá, que literalmente podría salvar tu vida si te pierdes en la selva. Es una mini cocinita portátil para exploradores y funciona con gas, así que no tienes que conectarla a ningún sitio. Vamos a conectarle el gas. Vamos a ver si funciona. Ok. Y se puede regular la potencia con la que sale el fuego. Genial. Y ya tenemos cocina. Para preparar este ramen necesitamos calentar agua, así que ponemos aquí este sartén y lo dejamos aquí un rato para que se caliente el agua. Ok, ya esta agua calentó lo suficiente y vamos a echarle el agua a nuestros fideos. Mientras esperamos a que el ramen esté listo, voy a probar este guiso de pescado a ver qué tal está. Tiene un aspecto bastante sospechoso. La verdad me da un poco de miedo comer esto. Me da como, uy. Pero vamos a ver. Esto está buenísimo. Debo admitirlo, me está gustando mucho la comida militar. Ya está listo nuestro ramen. Ahora solo falta ponerle el sobre de sabor. Vamos a ponérselo. Este sobre es lo que va a hacer que estos fideos pasen de unos fideos simples a un ramen delicioso. El olor que está agarrando esta cosa es delicioso. Esto ya está listo. Vamos a probarlo a ver a qué sabe. Sabe como a carne. Solo me imagino a los militares después de un día de hacer miles de cosas súper trabajosas, comiéndose este ramen. Debe ser la gloria pura. Lo que tengo dentro de esta caja es un invento de supervivencia increíble. Esta cosa convierte cualquier agua asquerosa en agua potable. Lo que estás viendo ante tus ojos es un filtro de nivel militar y te podría salvar la vida si estás perdido en la selva y no tienes de dónde tomar agua. Es tan bueno que filtra partículas de suciedad, bacterias e incluso microbios. Vamos a poner a prueba esta cosa para ver si es tan bueno como dicen. Tenemos por aquí un agua que está súper sucia. Está asquerosa esta agua. Si la tomara podría enfermarme. Y vamos a ver qué pasa cuando la tomo a través del filtro. ¡Wow! Impresionante. Sabe bien. Sabe a agua limpia. ¿Qué? Realmente sí la filtró demasiado bien. Ok, esto es impresionante. Vean cómo está este agua. O sea, en serio está sucia. Y esta cosa te está permitiendo tomarte ese agua sucia como si fuera agua limpia. Acá tenemos jugo de naranja. Es un líquido demasiado denso, por lo cual no está logrando pasar a través del filtro. Esto lo que me hace pensar es que definitivamente este filtro no deja que pase cualquier cosa. Seguramente ustedes también se están preguntando cómo es que esta cosa hace para filtrar también el agua. Así que decidimos abrirlo para ver cuál es la tecnología que utiliza. Trae esta redecilla que supongo que es para filtrar y luego trae este montón de filamentos. Vean esto, son puros pelos. Nunca me hubiese imaginado que este filtro funcionaría con pelos.